escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy viajamos al norte de Perú, a la Amazonía, para hablarles de las relaciones entre la actividad petrolera y las comunidades indígenas en Andoas, en el sitio de extracción petrolera 192, antiguamente conocido como Lote 1AB, con una nueva mirada que muestra que esas relaciones, muchas veces conflictivas, son mucho más complejas. Hoy hace escala en París la investigadora francesa Doris Boussao. Muchísimas gracias, Doris, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, Doris, que es doctora y profesora en Ciencias Políticas en la Universidad de Lille, especialista en las industrias extractivistas en América Latina y en España, y que publica en francés este libro que se llama El capitalismo en el pueblo, petróleo, Estado y luchas medioambientales en la Amazonía, fruto de su tesis doctoral, de sus investigaciones durante la década de los años 2010. Y su interés por Andoas comienza con el baguazo. Recordemos que en 2009 33 personas murieron en un conflicto entre indígenas y policías por unos decretos del entonces presidente Alan García, y comienza entonces a interesarse por este movimiento indígena. Entonces, usted ya vivía en Perú, en Lima. ¿Qué descubre en esa primera aproximación? Bueno, la primera aproximación en el momento del baguazo es obviamente el enfrentamiento y el grado de violencia, ¿no?, que se manifiesta entre el gobierno, su política de apoyo, de fomento de las actividades extractivas y los pueblos indígenas. Pero al acercarme un poco más, ¿no?, concretamente, materialmente, del territorio donde se extrae, pues yo veo un impacto ecológico muy fuerte de una empresa cuya concesión se sobrepone a comunidades nativas, lo que genera movilizaciones, protestas y, por parte de las empresas petroleras, el desarrollo de una serie de técnicas, estrategias para pacificar la relación con los moradores y, en particular, ofrecerles el acceso al empleo en el lote petrolero, lo que genera toda una serie de cambios profundos muy complejos. Unas ideas preconcebidas también que luego sobre el terreno, ¿no?, va descubriendo otras cosas. Pasó 15 meses conviviendo con las poblaciones de la ribera del río Pastaza, donde se sitúa este sitio petrolero, una zona muy, muy alejada, ¿eh? Como cuenta en su libro, se llega o por barco, piragua o por avión, en el caso de los trabajadores que van a trabajar a los pozos. Allí se extrae petróleo desde los años 70, 1971. Hay una frase del libro que dice: las relaciones entre los pobladores y la industria petrolera no se limitan ni a una resignación silenciosa ni únicamente a la confrontación. Explíquenos qué conexiones hay entre esos pobladores, esa población indígena, y las empresas petroleras. Pues es exactamente eso. Hay esa actividad que se impone sobre ese territorio y que genera cambios, impactos ecológicos, obviamente generan protesta, pero las personas que protestan no solamente protestan, también conviven, porque no tienen otra elección muchas veces, conviven diariamente con esa industria. Y entonces algunas de las personas que he llegado a conocer pueden un día participar protestando con su lanza, pidiendo la intervención del Estado para mitigar los impactos ambientales, pero al día siguiente retomar su puesto de trabajo como trabajador en la empresa. Y lo que yo he podido ver es que esas dos dinámicas que pueden parecer contradictorias se retroalimentan de alguna manera. Las protestas por parte de las organizaciones indígenas hacen que las empresas abran esos puestos de trabajo. Y al revés, el acceder al empleo en la zona petrolera, yo lo interpreto como una forma de compensación, de justicia a cambio de ese impacto ecológico. Ustedes están contaminando mi territorio, por lo menos dejen algo, dejen puestos de trabajo. Y al movilizarse, los moradores obtienen por parte del Estado la obligación, o sea, el Estado impone a la empresa petrolera que tome medidas para restaurar, por ejemplo, cuando hay derrames. Y yo he podido ver varias veces que la empresa petrolera de aquel momento, que era Pluspetrol, tuvo que pagar y contratar a equipos de trabajo para mitigar los derrames de petróleo. Y ahí, ¿quién trabajaba? Los
hombres de las comunidades nativas a través de lo que llamamos empresas comunales, empresas gestionadas por ellos y donde ellos trabajan. Se crea una especie de relación de dependencia, ¿no? Finalmente. Además, esas empresas comunales no existirían, ¿no? Sin esa extracción petrolera que tanto daño hace al medio ambiente, al entorno de esas comunidades, ¿no? Uh-huh. Es todo el problema, ¿no? de crear empleos y hace que mayormente hombres, ¿no? Son mayormente hombres los que trabajan ahí y que poco a poco se acostumbran a recibir un sueldo, aunque no sea un sueldo todos los meses del año porque el empleo es rotativo, pero 1 mes, 2 meses por año perciben un sueldo en dinero que usan para comprar arroz en vez de cultivar yuca, por ejemplo. Y esto genera profundos cambios, por ejemplo, en el equilibrio de los papeles de género. Las mujeres que suelen ir a cultivar en su chacra, en el monte, pues es cada vez menos imprescindible el tener yuca para comer, por ejemplo. Y a la vez el acostumbrarse a comer arroz y comprar comida en vez de cazar, pescar, cultivar, entretiene, alimenta esa dependencia hacia el empleo, hacia el salario. La llegada de la empresa petrolera transforma completamente la sociedad en esa zona. Bueno, lo que me estaba contando, introduce el dinero, ¿no? La moneda, contribuye a la sedentarización, creación de empleo, implantación de escuelas, se llevan a maestros que no se hubieran llevado, creación finalmente de comunidades con una identidad. Si no hubiera habido extracción de petróleo, no se habría desarrollado esa comunidad indígena, esa identidad de esas comunidades indígenas. No sé qué piensa de esta pregunta. Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Cómo puede haber una conexión entre la industria extractiva y la autoidentificación como indígena al final. Y la creación finalmente de organizaciones como la Federación Quechua, ¿no? Para defender sí, los intereses de la comunidad. A ver, las federaciones étnicas, ¿no? Quechua o de otras etnias se fueron creando en toda la zona, no solamente en las zonas donde hay extracción petrolera. Y en el caso del río Pastaza, del lote 1AB, ¿no? Hoy el lote 192, es que se encontró el petróleo, se comenzó a extraer el petróleo a la vez que se comenzaban a titularizar las comunidades nativas. Y entonces hay como una simultaneidad entre el reconocimiento de las comunidades nativas por parte del Estado y la extracción de petróleo. Más allá de ese momento, ¿no? de esa simultaneidad, lo que yo veo es que uno no nace definiéndose como indígena. Llega a definirse como indígena interactuando con personas que lo hacen sentirse como indígena. Entonces, por ejemplo, estudiantes que van de las comunidades nativas a ciudades como Iquitos, pues llegan a definirse como tales más en la ciudad que en la comunidad nativa. La industria petrolera representa de alguna manera a la sociedad occidental, la economía de mercado capitalista, y en esa interacción es probable, sí, que la empresa petrolera haya jugado un papel en la etnicización de alguna manera de las identidades locales. Bueno, ha habido muchos derrames en Andoas, incluso ahora, que hace un tiempo que no se extrae petróleo, desde el confinamiento, desde el COVID, pero sigue habiendo derrames porque es tan obsoleto todo, ¿no? El oleoducto es muy, muy viejo, data de hace 50 años. Exacto. Sí. Ha habido demandas, ¿han tenido éxito con esas demandas? ¿Se ha pagado? No todas, ¿verdad? No se ha pagado casi nada. Lo que a veces ha tenido éxito entre algunas comunidades nativas específicas y las empresas que todavía estaban operando. Las comunidades han seguido movilizándose a pesar de que la extracción paró y han podido obtener compensaciones por el uso del territorio. Pero se evalúa por la contaminación, ¿no? Se evalúa cientos de millones de dólares lo que habría que gastar para restaurar ambientalmente el territorio, y esto no se ha obtenido. Bueno, los indígenas en la Amazonía son en muchas ocasiones pilares de defensa del medio ambiente y por eso atacados, asesinados. Global Witness habla de 54 defensores del medio ambiente asesinados en Perú entre 2010 y 2022. Cuando usted estuvo allí, ¿vio algún tipo de presión, amenazas, asesinatos? Yo he escuchado hablar de amenazas, incluso algunos líderes que fueron disparados y que felizmente no ocurrió nada porque no les llegó a herir la bala, pero sí que han habido amenazas y se sentía una presión, una vigilancia un poco permanente porque la empresa petrolera, pues las personas que trabajan ahí tienen contactos dentro de las comunidades nativas, tienen algunos aliados, y en los momentos de protesta, de movilización, había mucha desconfianza
entre las personas que participaban, las personas que no participaban, y también el recuerdo del Baguazo, y anteriormente al Baguazo lo que llamamos el Andoazo, lo que pasó en el 2008 en Andoas, que también hubo un enfrentamiento que resultó un policial muerto y luego un morador que fue encontrado muerto en el bosque unas semanas después. Y entonces cuando algunas protestas en las cuales yo participé, que estaban sobrevolando helicópteros con oficiales de policía armados de la DINOES, había mucho miedo por parte de las personas que participaban. En la COP28 de Dubái ha habido un acuerdo para una transición ecológica, dicen, sin energía fósil. ¿Qué consecuencias puede tener esto para Andoas? Sabemos que la población finalmente depende de esa extracción de petróleo. Algunos dirigentes no quieren que se vuelva a explotar si no hay las condiciones necesarias. Pero ahora vamos a un mundo sin energía fósil, al menos ese es el acuerdo, luego se tendrá que ver cómo los países, los estados la aplican, si la aplican. ¿Qué consecuencias puede tener esto para las poblaciones y qué alternativas tienen los pobladores de la ribera del río Pastaza? Imaginando que el acuerdo fuera implementado de verdad, lo que parece, bueno, un poco lejano por lo menos, hay dos cosas. Yo veo que esas poblaciones que estuvieron en primera línea de la extracción petrolera y de su impacto ecológico, ahora están en primera línea del desmantelamiento de esa economía, que se hace sin medida, sin alternativa, y básicamente ahora quizás se están quedando sin luz, sin todos los servicios que les proponían las empresas, sin el empleo. Entonces, esto es una primera cosa. Y la segunda cosa, lo que yo veo es que sí existe todavía esa dependencia, lo que revela al final las inercias de las sociedades, tanto a nivel global, ¿no?, de lo que pasó en la COP28, como a nivel local, de las poblaciones que les puede costar ver una alternativa porque no se la está ofreciendo y que al final terminan todavía dependiendo de esa industria. En cualquier caso, es el Estado ahora quien se encarga, digamos, de ese sitio a través de una empresa estatal, ¿no? Sí, a través de Petroperú. Y van a ver qué hacen, dicen que volverían a extraer en 2024, veremos qué pasa. Muchísimas gracias, Doris Bussau, doctora en Ciencias Políticas y autora de este libro, El capitalismo en el pueblo, petróleo, Estado y luchas medioambientales en la Amazonía, publicado en francés por la editorial del CNRS, Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y que seguramente podremos leer pronto en español porque hay un proyecto. Eso esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buena suerte, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también pueden seguirnos por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.